comisión donde uno se para. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Sí, no, absolutamente. La expectación... Sí, no, está de más. Muy buenos días. Saludamos a la senadora Luz Ebensperger, al senador Alfonso de Urresti y a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández. Nos acompañan también las abogadas señoras María de los Ángeles Fernández y Leslie Sánchez, el asesor en materia de seguridad, señor Alejandro Urquiza, y los asesores, la ministra de Defensa, señor Rodrigo Cárcamo y Luis Correa. El objeto de la presente sesión es iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que señala y limita la restricción de la libertad de reunión. En estos casos se trata del boletín número 15.509-9. Este proyecto tiene urgencia de discusión inmediata, razón por la cual la subsecretaria de la Presidencia nos obligó a poner el proyecto en tabla el día de hoy, a pesar de que teníamos en tabla el proyecto de delito económico. Así que, pero no, con mucho gusto entendemos la pertinencia de este proyecto. Señor secretario, ¿hay cuenta? Ofrezco la palabra en puntos varios. Senador Alfonso Urresti. Presidente, a propósito de proyectos y compromisos, hay un compromiso de esta comisión de poner el proyecto de inembargabilidad de bienes del adulto mayor. Y estamos terminando el año, largo año, y salvo haberlo visto en su momento en general, no ha ocurrido nada. Entonces yo lo que le pediría al presidente, ayer nos introdujimos ISAPRES, que obviamente hay un inconveniente, y vino el superintendente superintendente de salud, y otras situaciones. Yo creo que es importante llevar una agenda, o al menos un día en que podamos despachar a veces proyectos que no son tan grandes o que no tienen la urgencia del Ejecutivo, pero son proyectos que son mociones parlamentarias, que influyen en aspectos. Yo le pediría al presidente poder disponer eso, y así como tenemos los martes para violencia integral de la mujer y tenemos los miércoles tal vez para urgencias del Ejecutivo, poder tener eso. Y también, por último, presidente, que la Secretaría nos ayudara para hacer un mapa geográfico de el proyecto de delitos económicos y delitos medioambientales. Yo creo que es un proyecto muy señero, que o lo dividimos o nos vamos por... Pero creo que es importante, y ahora que tenemos ministro de Nueva Justicia, poder también, él hizo una referencia respecto a esos tipos penales que pueden ayudarnos. Pediría eso, presidente, que dejáramos un día para no sorprendernos cada semana con abrir proyectos, y no cerrar incluso algunos de los cuales somos mocionantes. De acuerdo, senador Urresti. Como decía, hoy día teníamos en tabla el proyecto de delito económico. Yo tuve la oportunidad de saludar al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, que de hecho quiere venir a la comisión para conversar de la agenda legislativa que va a impulsar el ministerio, y lo que me anunció el ministro de Justicia es que se le va a colocar suma urgencia al proyecto de delitos económicos y medioambientales, lo cual nos parece muy bien porque nos permite ponerlo en tabla toda la semana. Yo ningún problema, tenemos dos proyectos pendientes. Está el proyecto de la inembargabilidad de bienes de adultos mayores, el senador Urresti, y está el proyecto de contrabando de dinero
de la senadora Lugensberg. Ambos los vimos en una primera oportunidad y se acordaron indicaciones, mejora el proyecto, así que ningún problema en verlo. Yo lo que sí les pido es que nos permitan sesionar los lunes para poder ver todos estos proyectos. También tenemos la reforma notarial y los proyectos de reforma notarial. El profesor que solicitó el senador Pedro Araya, lo que nos dijo el ministro también, tiene mucho interés en impulsar los proyectos que forman parte de la reforma notarial. Entonces yo les propongo que sesionemos el lunes. No sé si prefieren en la mañana o en la tarde. Yo sé que el lunes a las 12 asume el nuevo fiscal nacional, que probablemente todos van a estar interesados en asistir a esa ceremonia. Pero podemos sesionar, no sé, también el lunes de día 12 o en la tarde. ¿Qué prefieren, el lunes en la mañana o en la tarde? En la mañana, ya, de día 12, listo. Acordado. Senadora Araya. No, presidente, en la misma línea de lo que usted plantea, yo lo que le pediría es si podemos invitar por el proyecto de notario a Marco Antonio Sepúlveda, porque yo me reuní ya con él para poder armar la comisión que conversamos la sesión pasada y que él pueda poner un breve tiempo para iniciar el trabajo, que ojalá pueda hacer el lunes también. Comisión que el senador Araya se ofreció además a coordinar, así que le agradecemos mucho. Así se acuerda y bueno, qué bueno que esté el Ejecutivo para ayudarnos con la suma urgencia de todos estos proyectos que nos interesan tanto. Muchas gracias. Entonces, le ofrezco la palabra a la Secretaría para que haga una relación del mensaje del Ejecutivo. Después le damos la palabra a las ministras. Gracias, señor presidente. Sus señorías, tengan ustedes muy buenos días, señoras ministras. Señor presidente, corresponde, como usted ha señalado, abocarse al análisis del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que señala y limita la restricción de la libertad de reunión en estos casos. Proyecto asignado con el boletín número 15.509-07, que cumple su primer trámite constitucional en esta corporación y que se iniciará en mensaje Su Excelencia, señor Presidente de la República. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión del 23 de noviembre de 2022, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, correspondería discutir este asunto en general y en particular a la vez. Su objetivo es establecer la facultad del Presidente de la República para prorrogar el estado de excepción de emergencia por periodos de 60 días con el acuerdo del Congreso Nacional, el cual, por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, podrá revocarlo. Este propósito pretende cumplirlo mediante un artículo único compuesto de 2 numerales que modifica la Constitución Política en el siguiente sentido. En primer término, con el numeral 1, incorpora en el artículo 42 de la Constitución nuevos incisos 4º, 5º y 6º. El inciso 4º que se consulta establece que, a contar de la 6ª prórroga sucesiva, el Presidente de la República podrá prorrogar el estado de excepción de emergencia por periodos de 60 días, para lo cual requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El inciso 5º, por su parte, precisa que, una vez decretada la prórroga, la información será evacuada cada 15 días mediante un informe escrito dirigido a ambas cámaras. Enseguida, el inciso 6º que se consulta prescriba que, una vez autorizada la prórroga, el Congreso Nacional podrá, por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, revocar el acuerdo. Enseguida, con el numeral 2, agrega en el inciso 4º del artículo 43 una oración final en cuya virtud la libertad de reunión no podrá restringirse si se hubiese requerido el acuerdo del Congreso Nacional en los términos del nuevo inciso 4º que se propone para el artículo 42 y que ya comenté. Cabe puntualizar, señor presidente, que este artículo único debe ser aprobado con el voto conforme de las 4/7 partes de los senadores en ejercicio, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 127 de la Carta Fundamental, señor presidente. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra a la ministra del Interior, Carolina Toá. Muchas gracias, presidente. El secretario ya dijo todo. Yo quería decir eso mismo. No, pero yo creo que está explicado, es claro, es simple, es breve, entonces no voy a repetir lo que contiene el articulado, pero sí quisiera ahondar un poco en el sentido de este proyecto. Nosotros tuvimos en el texto original de la Constitución Política de la República un tipo de estado de excepción que duraba 90 días y tenía una batería más amplia de garantías constitucionales que se restringían. Posteriormente eso se fue en reformas sucesivas llevando a la forma actual en que tenemos un estado de excepción que dura solamente 15 días
y que restringe 2 garantías constitucionales, pero la experiencia práctica de aplicación de este estado de excepción nos ha mostrado que hay ocasiones en que se ocupa con motivo de una situación contingente muy intensa y se ocupa por un plazo corto. Por ejemplo, es distinto porque es por razones de catástrofe, pero voy a hacer la analogía, la ocupación que se hizo ahora con motivo del incendio en Viña, ¿no? Ahora estamos prorrogando, va a darse un mes más, va a durar en total 1 mes y medio, 2 meses, 2 meses va a durar el estado de excepción ahí y se va a terminar. Pero hay otro tipo de aplicación que estamos teniendo, que ya el 2021 la experimentamos y el 2022 nuevamente, que son aplicaciones más prolongadas. El 2021 fueron 10 renovaciones, el 2022 alcanzamos a tener 13, creo. 13 y estamos continuando el 23 con más, o sea, esto va a pasar del 2021, del 22 al 23 y ese número va a seguir creciendo y la experiencia de ese tipo de aplicación del estado de excepción nos ha dado bastante como aprendizajes, ¿no? Uno es que después de un tiempo la atención en los procesos de renovación se empieza a bajar en la discusión parlamentaria, se empieza a rutinizar esta renovación, el debate empieza a tener menos intensidad desde el punto de vista de analizar lo que ha pasado con el estado de excepción mismo y empieza a trasladarse más bien a temas aledaños que toman el debate en el Parlamento. En segundo lugar, que siendo una presencia más prolongada, estas renovaciones quincenales se transforman en un obstáculo para hacer una planificación más prolongada de la actuación de las fuerzas militares en el lugar que está declarado en estado de excepción. Y en tercer lugar, que en la práctica la afectación de garantías constitucionales prácticamente no se ocupa, o se ocupa muy poco en este tipo de uso del estado de excepción. Entonces, con motivo de todo lo anterior, es que después de probar varias fórmulas, porque ustedes recordarán que se estuvieron viendo distintas alternativas y originalmente el Ejecutivo tenía una propuesta diferente, que era crear un nuevo tipo de estado de excepción, ¿no? Una nueva modalidad de estado de excepción de esta característica más prolongado. Pero en el trabajo prelegislativo que tuvimos en ambas cámaras y con las distintas bancadas, empezaron a aparecer opiniones y además en paralelo empezó la discusión de la preparación del acuerdo constitucional para el nuevo proceso constitucional y ahí uno de los bordes que se puso es el mantener el número de estados de excepción que hay en la actualidad. Entonces parecía como un despropósito que al mismo tiempo que estábamos acordando que la nueva constitución iba a tener este mismo número de estado de excepción, estábamos legislando para crear uno nuevo, y ahí surgió la idea en algunas de estas conversaciones del senador Galilea, que está aquí en la comisión, de en lugar de crear un nuevo estado de excepción, permitir una variante dentro del estado de emergencia. Que es lo que en definitiva el Ejecutivo propuso, y esta variante lo que hace es precisamente tomando todo este aprendizaje, decir ya, prolonguemos la renovación, démosle un plazo de 60 días, mantengamos un informe quincenal al Congreso para que haya antecedentes sustantivos cuando se da esa discusión cada 60 días, bajemos la intensidad de la restricción de las garantías constitucionales, porque dado que vamos a dar plazo mayor y que la experiencia nos muestra que en este tipo de estados de excepción esas restricciones no se han ocupado, parece como desde el punto de vista del equilibrio constitucional, volvemos a alargar, digamos que nuestro proceso fue acortando, ¿no? Fue visto como ir acotando los estados de excepción, en ese camino fuimos. Entonces ahora volvemos a alargar, pero no estamos retrocediendo en ese camino porque estamos creando una modalidad que es menos invasiva desde el punto de vista de las garantías constitucionales y demos la posibilidad, dado que esta posibilidad una vez que se crea se puede ocupar, no sabemos en qué circunstancias, con qué tipo de situación en el país y por qué gobiernos a futuro, que si en el desarrollo de estos 60 días el Congreso tiene la impresión de que no se está ocupando de manera adecuada esta atribución del Ejecutivo, pueda retrotraer la autorización con una votación con quórum especial en ambas cámaras. Creemos que con esta combinación de factores hace una solución equilibrada, resuelve los problemas que tiene la actual renovación quincenal cuando se reitera muchas veces y lo hace de un modo que evita los riesgos de que esto signifique un relajo en el uso de esta competencia o que se traduzca también en una mayor fragilidad de las garantías constitucionales de la población. Perfecto, muchas gracias, ministra Carolina Tobar. Le ofrezco la palabra a la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Gracias, presidente. Lo que ha dicho la ministra Toá es muy claro, un proyecto muy corto en el sentido de que no hay mucho más que abordar. Solo decir que desde el punto de vista del despliegue cada 15 días es muy difícil porque las cosas no cambian cada 15 días, ¿no? Entonces a veces es súper complicado un resultado o algo porque son procesos que son mucho más largos. De hecho, nosotros tenemos cambios, obviamente, de personal que está de ejército en el caso, o de la Armada en el caso de Biobío, en Temuco y Biobío, y eso cada 15 días no es muy difícil. Yo entendiendo muchas veces en el Congreso, pero más o menos las condiciones, es decir, en el sentido de que de 15 días que uno viene y 15 días después no hay grandes cambios respecto a la operatividad. Es decir, eso se mantiene un poco, uno entiende los discursos y yo creo que el Congreso, yo fui parlamentaria, así que lo entiendo perfectamente la importancia, pero muchas veces nos repetimos porque no hay mucho y recibimos en el sentido de la operatividad. Tú tienes un despliegue. Le haría una pequeña interrupción al senador Durresti para hacer una Presidente, precisión. gracias. Ministra, que solo una duda. Yo no logro entender cuando se dice los inconvenientes de la operatividad. No hay inconvenientes. O el plazo. ¿Se destinan a las Fuerzas Armadas para estar en determinado lugar? Yo entiendo, usted dice que a veces en 15 días no pasa nada o puede no pasar nada. En 15 días puede incendiarse una provincia. Y la experiencia así nos dice, en un sector podemos tener eso desplegado. Yo entiendo que uno en la planificación, las planificaciones no se deben hacer en 15 días, uno debería tener 30, 40, un mes. La planificación estratégica, vamos a avanzar, vamos a ocurrir acá. Pero yo creo que este tipo de situaciones donde se restringen libertades constitucionales. No estamos hablando de cualquier cosa, para no normalizar una situación de esta naturaleza. Hace 5 o 10 años nosotros en este país no teníamos esta situación, pero la hemos normalizado. Hemos normalizado atentados, hemos normalizado la presencia policial. ¿Quién es del sur acá? Tupo. Bueno, o sea, eso está normalizado. Uno se encuentra con tanquetas, se encuentra con patrullas, se encuentra con controles, y está bien. Hemos votado a favor y lo hemos respaldado. Yo lo que digo es que en 15 días pueden cambiar las situaciones. La planificación estratégica tiene que ser a un plazo un poquito mayor, pero tú no cambias, más allá de los cambios de turnos que le debe corresponder por las vacaciones o por las rotaciones que van teniendo los funcionarios, no cambia. No cambia. Entonces, yo insisto, perdón, solo una cosa, ministra. Yo entiendo que es dificultoso venir cada 15 días y en eso le encuentro un punto a lo que decía la ministra Toá, que venir cada 15 días se rutiniza y prácticamente uno ya no sabe y no discutimos lo que pasó el mes anterior, qué mejoró, en qué retrocedimos. Yo entiendo eso y ahí me allano a poder discutir eso, pero creo que la planificación, creo que los derechos que se restringen, que no, de Santiago no se advierten eso, pero en el territorio se advierte. Y yo creo que no es bueno normalizar la presencia del ejército o de la armada en camino, en decenas de lugares. Entonces, si a eso se le suma las medidas de protección, que es algo que nosotros nunca discutimos acá, los tribunales han decretado decenas de medidas de protección que no están en este aspecto, y en predios, en la punta de un cerro, en el confín del mundo, están carabineros adentro. Están carabineros resguardando las faenas forestales. Personal de carabineros que podría estar en otro lugar. Entonces, yo entiendo que la planificación y la concurrencia acá, como la ministra Toá lo ha dicho varias veces, se rutiniza y prácticamente tú dices lo mismo que dijiste hace 60 días, hace 15 días, y pierde prestancia, pierde novedad y no es una instancia de discusión. Yo creo que si nosotros ponemos una fecha que acordemos, un plazo que acordemos, podemos cada esos 30 días o esos 45 días o 60, como lo plantean, hacer una jornada de discusión, poder decir lo que hemos avanzado, poder señalar lo que no hemos avanzado. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que entender que ellos están para esto, es parte del mandato. Yo sé que él es incómodo, ministra. Es mejor estar en un cuartel,
es mejor estar en la tranquilidad de otros lugares. Pero esto es un desafío y una necesidad que democráticamente hemos resuelto y vamos a respaldar. Creo que en eso no hay discusión. Entonces, yo trato de que demos el punto en que esto que ha servido, porque la evaluación es positiva, lo hagamos mejor, tenga más planificación, no sea rutinario, pero tampoco cedamos desde el punto de vista del control democrático lo que son las limitaciones de garantía. Gracias, senador. Ministra, por favor, continúa. No, gracias, disculpe. Yo creo que tal vez no me expliqué bien. Yo me refería a lo rutinario, porque cada 15 días no cambia la planificación, no el estar. Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con el senador Urresti en general lo que ha planteado, pero digo que cada 15 días no cambia respecto a la planificación. Y eso lo hace cuando dice cómo ha sido el despliegue, y yo vengo una semana, 15 días después lo más probable es que el despliegue sigue siendo el mismo en el sentido de los puntos, porque son los generales, los GEDENA, los que determinan la planificación en la zona. A eso me refería yo. Ojo, para que quede claro, en ese sentido no cambia mucho cuando decía la operación. Así que creo que no hay mayores problemas. Muchas gracias, ministra Maya Fernández. Senadora Lugensberg. Gracias, presidente. Saludar a las ministras y a la subse. A ver, en términos generales yo no tengo ningún inconveniente en que se amplíe el plazo. Claro, a lo mejor 60 días mucho, no sé, serán 40, 45, no tengo idea. Podríamos consensuar en un plazo y si este es 60 tampoco voy a tener problema. Pero, a ver, con lo que se agrega al final, cuando se señala que una vez autorizada la prórroga en los términos del inciso cuarto, el Congreso Nacional podrá por las 4/7 partes de los diputados y las senadoras y senadores en ejercicio revocar el acuerdo. Yo con eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el orden público es una de las principales atribuciones, facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo. Este estado de excepción se decreta cuando hay una grave alteración al orden público o riesgo de la seguridad de la nación. Es decir, no son hechos sencillos, son hechos graves. Y por lo tanto, me parece a mí que si el Ejecutivo ha solicitado esto, no creo que sea el Congreso el que deba revocarlo, salvo que a este inciso le agregáramos, antes de terminar, a continuación, que esta revocación sea solicitud del Ejecutivo, que sea el Ejecutivo el que quiera terminar ante un estado de excepción ya autorizado, prorrogado, lo que sea. Pero creo que cuando se trata de un estado de emergencia que ha sido decretado, vuelvo a decir, por grave alteración al orden público o por un inminente, no me acuerdo cómo dice la ley exactamente, grave amenaza a la seguridad nacional, creo que la decisión de mantener o revocar un estado de excepción debe ser facultad del Ejecutivo el solicitarla al menos, cuando ya está decretada y con el plazo que acá establezcamos. Entonces, si se quiere terminar antes, yo creo que está bien. El Congreso no puede entregar sus facultades porque ya la autorizó, pero que sea a solicitud del Ejecutivo, que el Ejecutivo diga en realidad ya no están las condiciones de grave alteración al orden público, qué sé yo. Y lo último, presidente, con esto termino mis observaciones. En el inciso final, en que se señala que no se podrá restringir en estos casos la libertad de reunión, tampoco estoy de acuerdo porque, vuelvo a decir, a lo mejor lo señalaba el senador Urresti de alguna manera, que como que nos estamos acostumbrando a un estado de emergencia, pero cuando uno lee la Constitución, cuando se decreta un estado de emergencia, y eso es por una grave alteración al orden público o una amenaza a la seguridad nacional, claramente que estas dos garantías debieran ser restringidas, que últimamente no se hayan utilizado, gracias a Dios, y qué bueno, ¿no es cierto?, pero me parece importante que se tengan en la eventualidad de que sí se requiera. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Rodrigo Gailea. Gracias, presidente. Muy buenos días, ministras. Subsecretaria ahora de nuevo. Subsecretaria. A ver, en esto quiero hacer los siguientes comentarios, presidente.
Yo creo que esto no se debe enfocar, naturalmente, y creo que la ministra lo dijo, en si es cómodo o no es cómodo venir cada 15 días al Congreso. Esa no es una razón, eso no es ninguna razón de fondo, sino que uno tiene que buscar una razón mucho más de peso para cambiar lo que es una norma constitucional que ya tiene un largo arraigo en el país. Y yo creo que la razón por la cual se puede justificar un aumento de plazo viene dado por la correcta planificación de una serie de maniobras, despliegue, en fin, táctica para contener un problema, una emergencia. Entonces, claro, hasta ahora no habíamos tenido este problema porque normalmente este estado de excepción se ocupaba para desgracia de la naturaleza, terremotos, inundaciones, maremotos, etcétera. Pero acá nos encontramos con una situación distinta, que requiere efectivamente evaluaciones, tácticas, operaciones que se deben evaluar en plazos mayores que 15 días. Entonces, el gobierno propone 60 días. A mí tampoco eso me genera un ruido especial. Todos los plazos tienen algo de arbitrariedad, por lo tanto puede haber ahí algún margen, pero en principio creo que es un plazo razonable, siempre y cuando uno se va, mientras más largo es el plazo, más importante es, y creo que a eso apuntaba el senador Urresti, más importante es el tema del control democrático de una herramienta que podría llegar a ser mal usada en el futuro por algún presidente que tenga ciertos impulsos poco democráticos. Entonces, tratando de traducir todo esto que he dicho. El plazo, está bien, a mí me parece que está dentro del marco de lo razonable. El control democrático, yo ahí tengo una duda y en eso creo que se puede llegar a un acuerdo, porque si es 60 días, me parece que debe existir un control como el que sugiere el gobierno en su proyecto. A mí no me gusta tanto el 4/7, no me corto las venas, a mí me gusta más la mayoría absoluta. O sea, porque si es que el Congreso se ve obligado a decir, ¿saben qué? Aquí hay esto se está mal usando. Yo creo que frente a una sensación así de grave, yo creo que es mejor poner un quórum, pero no un quórum de 4/7 ni 3/5, nada, sino que si la mayoría del Congreso de los electos, la mayoría calificada, tiene una decisión, tiene una convicción de que debe cesar, yo me inclino más por ese tipo de quórum. Pero si es que el plazo no fuera tan largo, soy partidario de que no exista esta herramienta, porque ya empieza el control natural de venir a dar cuenta y pedir prórroga. Entonces, ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Y finalmente, yo tiendo a pensar, igual que la senadora Ebensperger, yo no innovaría en términos de garantías constitucionales. Es verdad que hasta ahora no se ha necesitado restringir la libertad de reunión, pero eventualmente puede necesitarse. Al nivel del decreto que dicta el presidente, se puede especificar que a lo mejor en ciertas zonas del estado de emergencia puede no restringirse o sí restringirse, qué sé yo. Yo no creo que mientras más simple sea esta solución, mejor, y mientras menos modifiquemos lo que viene históricamente usándose en el país, creo que también es mejor. Entonces, yo buscaría el acomodo dentro de esos parámetros, presidente, y creo que podemos llegar a una muy buena solución en esto, pero valoro la propuesta del Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las ministras, las subsecretarias y los asesores y asesoras que la acompañan. Yo quiero decir que en líneas generales voy a apoyar la propuesta del Ejecutivo. Creo que me parece correcta porque elimina un elemento de tensión que se genera cada 15 días respecto al estado de excepción, y ya lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. Probablemente si revisáramos las sesiones desde que se decretó el primer estado de excepción constitucional en el sur a las prórrogas sucesivas, los discursos, palabras más, palabras menos, son los mismos. Y más que una discusión respecto al estado de excepción, se transforma en una suerte de debate político respecto a qué se está haciendo no en temas de seguridad. Yo lo he hecho en el caso del norte, apoyo lo del sur, pero hago referencia a los problemas que tenemos en la frontera.
Entonces, este sistema me parece adecuado. Discrepo un poco con lo que plantea mi querida colega Luz Ensperger, porque yo creo que este control democrático de los 4/7 entrega una facultad de que el Congreso, en la medida en que estime que está siendo mal utilizada la herramienta, pueda solicitar la revocación. Y en el tema del quórum, yo tampoco me corto las venas por el quórum, es absolutamente discutible. Sí me causa mucho cuidado el último inciso, porque yo creo que no se puede restringir desde ya la posibilidad de que no se pueda decretar, por ejemplo, coartar la libertad de reunión. O sea, yo creo que si vamos a entregar una atribución, esa atribución debe ser en extenso. Si está siendo mal utilizada, de aprobarse el proyecto como está la facultad que el Congreso revoque, pero de buena primera sacar ciertas limitaciones de garantías constitucionales que probablemente se van a necesitar, no creo que sea la línea correcta. Entonces, yo tengo mis discrepancias fundamentales con el inciso final nomás de este proyecto, pero el resto lo apoyo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Araya. Senador Alfonso Urresti. Escuchando los planteamientos de las ministras y de los colegas y entendiendo, y anoto acá lo que señalaba la ministra Fernández de planificación más adecuada, que creo que en eso hay consenso y entendemos planificar, distribuir, recambio, todos sus equipos. El punto último, que nosotros entendemos que si estamos decretando una situación de esta naturaleza, en algún momento se va a requerir restringir tener estas facultades para restringir. Propongo, ¿no será más sencillo desde el punto de vista legislativo que nosotros hiciéramos una modificación al guarismo, donde dice 15, diga 30, o diga 45, o diga 60 en términos de fecha, y no innovamos a mayor abundamiento? Ministras, esto claramente va a ser discutido en el nuevo texto constitucional, en el nuevo proyecto. Yo estaba viendo en la modificación constitucional, esta modificación es de la modificación del 2005, el 42. Yo creo, y algunos profesores plantean una situación intermedia. Nosotros claramente estamos en una situación distinta, porque este estado de excepción, como bien lo señalaba el senador Galilea, lo habíamos utilizado para eventos puntuales, que se entra y se sale, entran las fuerzas, se despliegan y se sale. Hoy día esto se normaliza. Y perdonen que insista en el tema de la normalización, yo creo que los estados de excepción, con utilización, valga la redundancia, excepcional de las Fuerzas Armadas en ello, de las Fuerzas Armadas, no tienen que ser normalizados, porque cuando tú lo normalizas, la institucionalidad, el propio Ejecutivo, el actuar político y la propia sociedad y contra quienes tú te estás enfrentando, también se internaliza. Y eso genera otras dificultades y claramente deben ser inconvenientes muy grandes para el manejo de tropa y para el manejo de la fuerza. Entonces, una sugerencia, ministra Toá, en la línea positiva. Si entendemos que los 15 días, yo creo que hay consenso que es inconveniente, inconducente, no por la pérdida de tiempo, sino porque es inconducente, porque no se puede dar un debate. Yo creo que un plazo de 30 días, con este mismo debate, con una planificación, con informes previos, te permite preparar una sesión. Te digo que no sea la misma dimensión, pero es como lo que se llama un poco la audiencia de control del gobierno, audiencia de control lo que existe un poco en el sistema parlamentario, en que tú dices, rindo cuenta de esto es lo que ocurrió, hay desviación para allá, y ahí el control democrático funciona. Y no nos metemos en una modificación casuística de distintos elementos, incorporándolos, restringiéndolos, y vamos a una reforma constitucional que donde dice 15, en el 42 diga 30 o 45, salvo que se busquen otros objetivos u otros propósitos que yo al menos no comprendo. Gracias, senador. Sí, yo solamente, si me permiten dar mi opinión, yo creo que el proyecto está bien inspirado. Creo que en materia de estado de excepción constitucional, lo que ha ocurrido en la macrozona sur, que se ha visto la necesidad, incluso hay parlamentarios y gobernadores regionales de otras regiones que han pedido extender esta declaración a sus regiones. Me parece pertinente el proyecto.
estamos hablando que a contar de la sexta prórroga sucesiva, el presidente de la República pueda prorrogarlo por periodos de 60 días. Obviamente que podemos discutir el plazo, poder hacer 45, como sugiere el senador Urresti. Yo no tengo ningún problema como presidente de la comisión, particularmente, que podamos construir un acuerdo en esa línea. Me parece bien cómo el proyecto se hace cargo de una inquietud que surgió en la discusión pública, en la propia comisión, respecto a los necesarios contrapesos y control democrático, como dice el senador Rodrigo Galilea. Y en ese sentido entiendo la facultad que se le otorga al Congreso de revocar el acuerdo. Ustedes comprenderán que me gustan mucho los 4 séptimos, pero estoy dispuesto a que se pueda revisar el guarismo y pueda verse, por ejemplo, por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Sí tiene un punto la senadora Luce Bensperger. Esto es muy parecido a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto, porque el Congreso de alguna manera, con este contrapeso, se transforma en coadministrador del resguardo de la seguridad y el orden público. Entonces, como entregarle la facultad media. Y por lo mismo a mí me han persuadido los argumentos de los senadores de la comisión y senadoras en relación a si se va a otorgar esta prórroga en estas condiciones. Insisto, estamos hablando de la sexta prórroga sucesiva, que no se restrinja la libertad de reunión. Yo creo que no puede quedar el Ejecutivo atado de mano. O sea, yo creo que si el informe, en cuanto a los informes de inteligencia, determina que es necesario restringir esta libertad, ojalá no sea necesario, dejar al gobierno atado de mano, creo que no tiene sentido. O sea, o le otorgamos la facultad o no le otorgamos la facultad. Y creo que los tiempos en materia de seguridad exigen que no haya medias tintas en esto y que se otorgue la facultad. Así que a mí me ha persuadido los argumentos de la senadora Esper y el resto de mis colegas de que pudiéramos prescindir de ese último inciso y obviamente nos gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo. Este proyecto está con discusión inmediata y queremos votarlo en general y en particular en esta sesión. Ministra del Interior, Carolina Toa. Gracias, presidente. A ver, al escuchar el debate es como el mismo debate que nosotros dimos cuando estuvimos evaluando esto y viendo todas estas variables, digamos, que entre ellas se combinan y generan un juego. Y quisiera, en virtud de eso, volver a argumentar en favor de la fórmula que estamos proponiendo y explicar por qué. Primero, nosotros compartimos que el estado de emergencia es un estado de excepción. Es de excepción y por eso el hecho de que se prolongue su renovación a 60 días, le ponemos una serie de condiciones específicas para no normalizar el que ahora, por un tiempo estuvimos acortando los estados de excepción y ahora los estamos alargando. ¿Los queremos normalizar? No, no los queremos normalizar. Queremos hacernos cargo de que hay condiciones en que se ha ocupado prolongadamente, donde la renovación quincenal ha mostrado una serie de limitaciones y de problemas, que se puede pasar una forma de renovaciones más larga, pero hacerlo de tal manera de no generar la idea o no ir en la dirección de la normalización. Y por eso es que se mantiene esta posibilidad de retrotraer la autorización de parte del Congreso, precisamente suponiendo que el día de mañana, imaginémonos un gobierno el día de mañana, hay una gran situación de desorden en el país, claramente hay que actuar, el Parlamento otorga estas facultades, se pasan 6 renovaciones, se pide por 60 días, el desorden continúa, así que se entrega a los 60 días y a los 6 días hay una matanza gigantesca no sé dónde. Parece razonable que el Ejecutivo pueda decir, oiga, quedan más de 50 días de esta situación y se ha mostrado que se está ocupando de un modo que es muy altamente riesgoso. Ahora, el tema del quórum, nosotros no tenemos ningún enamoramiento con los 4 séptimos y si fuera mayoría calificada, mayoría absoluta, nos parece bien también. El hecho de no restringir una de las 2 libertades, garantías constitucionales que en el estado de excepción que hoy existe sí se restringen, no quiere atar de manos al Ejecutivo. Si el Ejecutivo requiere limitar el derecho a reunión, puede seguir renovando cada 15 días.
O sea, si va a ser esta aplicación del estado de excepción, la situación es tan dura que requiere restringir el derecho a reunión, bueno, renueve cada 15 días y sigue ocupando esa posibilidad. Si quiere renovar cada 60, acceda entonces a un estado de excepción que no pone en discusión ese tipo de garantía y le deja al Parlamento la posibilidad, si en estos 60 días pasa algo grave, de poner en discusión nuevamente la autorización que le entregó. Nunca el Ejecutivo pierde la posibilidad de ir a los 15 días y al actual tipo de estado de excepción que tenemos. Pasa que se genera esta posibilidad 2, una variante dentro del mismo estado de excepción. Y el juego de todas estas cosas, o sea, 60 días, pero posibilidad de retrotraer y menos restricciones a las garantías, genera un equilibrio que no es normalización. Nosotros no estamos por la normalización del estado de excepción, pero también entendemos que cuando las Fuerzas Armadas se necesitan, se necesitan. O sea, y así lo estamos haciendo en este estado de excepción y así también en el proyecto que discutimos la semana pasada aquí. Sin embargo, respecto a la localización específica que hoy día tenemos del estado de emergencia, el Ejecutivo tiene ya elaborado, y quizás sería de interés que esta comisión nos citara una sesión y nosotros pudiéramos una sesión secreta, así tendría que ser, lo que tenemos elaborado como el plan de desescalamiento, o sea, en qué condiciones va a ser posible ir retirando el estado de excepción, en qué etapas, en virtud de qué variables. Es un trabajo que hemos desarrollado y lo tenemos ya bastante avanzado. Y quisiera decir, es verdad que esto ha sido prolongado, pero cuando uno ve la manera en que se ha trabajado en estos meses, a pesar de que en la región, en la zona, digamos, con estado de excepción, hoy día tenemos problemas graves y preocupantes, por eso mantenemos el estado de excepción. Lo que uno puede ver en ese territorio hoy día no tiene nada que ver con lo que había antes del estado de excepción. Incluso no tiene nada que ver con lo que había para el estado de excepción anterior, que hubo un estado de excepción de 10 renovaciones que cerró después de los últimos 2 meses del verano con los indicadores peores de todo el estado de excepción. O sea, la peor situación se vio en los últimos 2 meses que el estado de excepción tuvo. En este estado de excepción de ahora ha sido prolongado, pero se han ido conquistando una serie de situaciones que tienen hoy día un contexto diferente en la zona. Realmente diferente, que nos permite proyectar, no que ahora en lo inmediato, porque ahora en lo inmediato estamos en verano, no es un momento, las tendencias hoy tienden a empeorar más que a mejorar en esta estación. Pero si el año que viene, digamos, se mantiene la tendencia que ha ido con esto, uno puede ya empezar a ver en el horizonte en qué condiciones se va a poder retirar el estado de excepción. Pero una vez que lo retiremos, hagamos de cuenta que lo retiráramos, voy a hacer una cosa hipotética, a finales del próximo año o a mediados del segundo semestre del próximo año, vamos a haber tenido 1 año y medio de estado de excepción. Vamos a haber venido al Parlamento 24, 18, 36 veces en un ejercicio que ustedes han visto en qué está transformado. O sea, yo no tengo ninguna duda, y los que tenemos aquí experiencia en este Congreso, que si tuviéramos discusiones más distanciadas tendríamos mejores discusiones. Tendríamos acá con más antecedentes, en el Parlamento se cargaría un poco más de elementos, la discusión, podríamos mirar realmente qué ha estado pasando, en qué avanzamos, en qué no. Entonces, la configuración, digamos, que esto tiene, ha considerado todas estas preocupaciones que salen aquí. Pero esto es como una cosita que está amarrada por todos lados, que uno la tira por un lado y se descompensa por el otro. Entonces, ¿cómo se combinaron? Busca eso. Ahora, los 60 días, claro, uno puede decir 45, podría ser. Nosotros pensábamos 60 por la lógica de que son meses completos, que es como más fácil la proyección, pensarlo cada 2 meses, pero podrían ser 45 días. 30 días ya, todo este esfuerzo de hacer un cambio constitucional por 30 días como que no parece razonable, ¿no? Ahora, en teoría nosotros creemos que 60 días es un buen periodo, es razonable. 6 veces en el año es como algo que se sostiene bien. Gracias, ministra. Lo de inmediato la palabra se nos dará ya, pero simplemente para ver cómo podemos ir avanzando a partir del debate y los puntos de acuerdo y de disenso que se observan hasta el momento. Respecto al numeral 1, pareciera haber acuerdo en que la prórroga pueda ser por 45 días y no 60. Ya, si yo no voy a dar ninguna opinión, simplemente voy a enunciar los 3 puntos respecto a los cuales pido que nos vayamos pronunciando. De inmediato se va a ya. Entiendo que respecto a la prórroga habría una suerte de acuerdo, les voy a dar la palabra de inmediato, para que sean 45 días y no 60. Respecto al inciso segundo,
Todos estamos de acuerdo en que se tiene que informar al Congreso para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras. Respecto al tercer inciso del numeral 1, pareciera haber consenso que en vez de ser por 4/7 la revocación, tomo nota de la aprehensión de la senadora Ebensperger, podría ser por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. El tercer inciso del numeral 1, cuando se refiere a la posibilidad de revocar esto por 4/7, pareciera haber acuerdo que sea por mayoría absoluta. Pensemos el día de mañana, ¿no es cierto?, un Bolsonaro o un presidente cualquiera se vuelve loco y dice, mira, quiero suspender el derecho a reunión, que me hago responsable del ejemplo, que el Congreso pueda revocarlo por mayoría absoluta. Después, en el numeral 2, pareciera haber consenso por parte de la Comisión, y en esto hay un disenso con el Gobierno, de no pasar a este estado de excepción más liviano que no se pueda restringir el derecho a reunión. Pero ahí el gobierno tiene un disenso. Solamente anuncio cuáles son los 3 temas para ver si pudiéramos avanzar. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Una consulta a la ministra Toá, que hay algo que no me quedó un poco claro, esa exposición, que puede que le haya entendido mal, porque lo que usted está diciendo es que aplicada la prórroga del Congreso de los 60 días, mantienen vigente la posibilidad de poder decretar por 15 días con todo. Tampoco tienen... pedir por 60, si no puede pedir por 15 y seguir tal cual. Entonces, en el fondo, que quiero entender, en el fondo lo que están pensando ustedes es que lo que van a hacer convivir es estados de emergencia de 15 días y en el evento que se dé la 6ª prórroga, elige entre ¿Podrá prorrogarlo por periodo de 60? Lo que pasa es que como está redactado, la verdad es que se puede entender de las dos maneras. Exactamente. Y puede ser materia de discusión. Claro, porque dice podrá, uno lo puede entender como, bueno, puede como no puede, pero también se puede entender que a contar de la 6ª solo se puede prorrogar de 60 en 60. Entonces, sin perjuicio lo anterior está clarísimo. Está clarísimo, dice sin perjuicio. bueno, yo creo que leo. no, yo creo que no es, se Dice, puede entender para los dos comillas, lados. Pero sin perjuicio, dice, sin perjuicio de lo anterior, que en la prórroga, silencio, por favor. Dice, sin perjuicio de lo anterior, sin perjuicio de la prórroga de los 15 días, a contar de la 6ª prórroga sucesiva, el presidente de la República podrá prorrogarlo por periodo de 60 días que quedaría en 45. ¿Está bien? Pero es válida, pero es válida la pregunta y es válida la aclaración de la ministra para la historia de la ley y para el informe. Senadora. Presidente, si yo voy a la prórroga, por ejemplo, los 45 o 60 días, lo que se apruebe, y suponiendo que se aprobara el texto que plantea el Ejecutivo con el inciso final que a mí no me gusta, lo que podría ocurrir, por ejemplo, al día 20, que el gobierno diga, ¿sabe qué? Necesito el estado de emergencia íntegro, original, y ahí pido uno de 15. En el fondo, lo que están viendo es superponer las autorizaciones del Congreso, porque eso es al final del día. Pues tendría autorización por 60, pero si el día 20 requiere el completo, retiro esa autorización y pido uno de 15. Ese sería lo lógico, ¿no? Sí, lo más nítido es que si estamos en un estado de excepción donde el Ejecutivo sigue necesitando restringir el derecho a reunión, no va a pedir la autorización por 60 días, va a seguir con la de 15. Y como es un estado de excepción que es más intensivo en la restricción de las garantías constitucionales, se mantiene un régimen de renovaciones cortas porque efectivamente tiene esa lógica, ¿no? En cambio, si dice, bueno, aquí parece que voy a tener varias renovaciones por delante, no estoy ocupando esta facultad, bueno, vámonos por la variante. No va a desaparecer la otra posibilidad, va a seguir estando ahí. Senador Durresti. Sí, que yo al menos me allano a la solución, a los esquemas que usted decía, presidente. Ministra, solo un punto en el último inciso. Yo creo que esas dos condiciones de un Estado más atenuado, con menos restricciones, y otro con más, yo creo que se los pueden superponer. Yo en la discusión me allano a poder como simplificar esos 3 puntos.
hagámoslo efectivamente, después del sexto avancemos a 45, tengamos la capacidad de planificar de mejor manera y también se hace fe en el Ejecutivo, digamos, de tener la capacidad de que esas renovaciones son con todas las facultades, pero las utilizarás menos. Yo creo que la superposición de un Estado con todas las facultades y una con la del inciso segundo pueden superponerse en algún momento con algún conflicto, no podemos llegar de recursos o alguna situación. Yo me tiendo a inclinar con la propuesta que hace usted, presidente, de simplificar estos 3 puntos, 45 días, y tener el mismo Estado. Perfecto. Muchas gracias, senador Urresti. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a votar la idea de legislar y después vamos a votar inciso por inciso, tal como propone la senadora Sperger. Señor secretario, tome la votación general, por favor. Muchas gracias, presidente. El señor presidente somete a votación la idea de legislar en relación con esta materia. Senadora, señora Bensperger. Gracias, senadora. Senador Solaraya. A favor. Gracias, senador. Senador Sordurresti. A favor. Gracias, senador. Senador Sor Galilea. A favor. Gracias, senador. Señor presidente. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Ya, ahora, estimada comisión, estimadas ministras, si podemos poner atención, vamos a discutir en particular inciso por inciso. Ya. En el numeral 1, donde dice, sin prejuicio de la anterior, a contar de la sexta prórroga sucesiva, el presidente de la República podrá prorrogarlo por periodos de 60 días, para lo cual requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional. En los términos del inciso primero, pareciera haber acuerdo a aprobarlo con enmiendas y reemplazar 45 días por 60. 60 por 45. Eso es. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Senador Galilea, ¿prefiere que tomemos la votación? Solo quiero decir que a mí me parecía mejor el 60, pero en aras de una unanimidad y que el trámite sea más rápido y fluido y que mi colega el senador Urresti esté completamente tranquilo en sus afanes democráticos, me allano a los 45. Senador Araya. También comparto lo que dice el senador Galilea. Yo, y con los mismos fundamentos y con la misma declaración, también era partidario de 60, pero creo que en esto y pensando en la votación en la sala, que sí va a requerir 4/7, necesitamos construir un acuerdo. Por supuesto. Ministra, estamos en votación, pero le ofrezco la palabra. Sí, es solo para decir que si hay preocupación en la comisión por los afanes democráticos, por los quórums que tiene que llegar a alcanzar esta reforma para ver la luz, la sensibilidad no va a estar entre los 45 y los 60, va a estar mucho más en el tema de las garantías constitucionales. O sea, si hay algo que puede, digamos, alivianar la carga para quienes tengan aprehensión con esta reforma, va a ser mucho más eso otro a esto de los 45 y los 60. Pero eso está en otro inciso. Sí, así que sí, estamos discutiendo digo para que lo tenga inciso por inciso. Sí. También hay una sensibilidad a la población que le encantaría entregar toda la atribución a las Fuerzas Armadas. Vamos inciso por inciso. Ya, entonces queda 45. Muy bien. Entonces, respecto al inciso segundo del informe al Congreso, cada 15 días no hay ningún disenso, lo aprobamos por unanimidad. Senador Urresti. Un punto que es bueno, como prolongamos, que el informe pueda tener algún formato. Yo en eso me gustaría, presidente, que no sé si es materia de Constitución, pero sería bueno, ministra, yo me imagino que ustedes le preparan los informes o se nutre de información de los jefes de la defensa. Yo creo que eso es bueno porque si uno lo estandariza, hemos discutido en sala desde las querellas, desde dónde están ubicados, desde las cámaras. Yo creo que hay una serie de situaciones que no vienen al caso, o como muy bien decía el senador Araya, terminamos discutiendo para la renovación del estado de emergencia del sur, terminamos discutiendo la necesidad del estado de emergencia para el norte. Entonces, si hay un documento que pudiéramos, insisto, no en el texto, pero consensuar o que usted nos pudiera validar vía reglamento, alguna situación, nosotros esa minuta la trabajamos y trabajamos el mismo criterio y tú vas poniendo el check de resultado.
y no nos vemos en cada lugar, que nos vamos más al desplazamiento, a las querellas o al... No sé si nos pudiera brevemente explicar la ministra cuál pudiera ser ese instrumento para que el informe que llegue al Senado no sea como miles que llegan, que te hacen un compilado de 800 páginas que son ilegibles y por tanto poco tratables en el debate político. Gracias, senador Durresti. Entiendo, ministra, que esto ya está regulado en el inciso tercero del artículo 42 actual, que dice: el presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia. Pero para la historia de la ley sería muy útil que usted pudiera ilustrarnos respecto de las características de ese informe que habitualmente se remite al Congreso Nacional. Ministra. Es poco lo que puedo ilustrarlo, presidente, salvo en el sentido de que hay mucha información relevante que no se puede poner en ese informe por las características que tiene, pero que está totalmente en la posibilidad de este Congreso hacer sesiones secretas, convocar a los ministros respectivos. Desde que yo soy ministra he sido citado una vez a ese tipo de sesiones. Yo creo que dado la lógica, digamos, la dinámica en que estamos, que le dedicamos tanto tiempo a esto, sería totalmente razonable que esas reuniones fueran más frecuentes. Es que el informe no puede, por ejemplo, hablar el despliegue de fuerzas, el detalle de cómo se actuó, que son cosas de mucho interés, pero en un informe que se reparte así urbi et orbi no es apropiado. Entonces los informes por eso más bien son informes de resultados, ¿no? Lo que ha ido pasando, la cantidad de incidentes que ha habido, la comparación con el periodo anterior, con el mes X, pero que no permite meterse en la dura de lo que ha ido sucediendo en el despliegue. La ministra quería también, presidente. Ministra Maya Fernández. Muchas gracias, presidente. Tomando las palabras de la ministra Toá, eso es decir, la experiencia ha sido muy buena cuando hemos sesionado entre las comisiones de seguridad y defensa, que lo conversamos una vez con el senador Durresti, que bueno, hay que buscar la forma de que otros senadores que si no están en seguridad y defensa y están interesados también sepan de las citaciones para que puedan participar, que eso lo conversamos en algún momento, y creo que fue bien bueno porque ahí tanto los jefes de defensa podían exponer y elenco de materias mucho más reservadas que no puede ser en la sala. Un poco a propósito de lo que decía los 15 días, hay muchas cosas que yo no puedo decir en la sala abiertamente. Entonces creo que en este tipo de sesiones sí se puede conversar, se ha hecho. De hecho estaba el nuevo subrogante, todavía estaba el almirante Fernández cuando vinimos y se hizo una muy buena exposición en esas comisiones conjuntas. Entonces, y lo mismo en defensa, nosotros permanentemente, está aquí el senador Araya, presidente medio presidente, cuando se ha solicitado, sesionamos, incluso no solamente acá en el Senado, hemos ido a las distintas ramas, lo mismo ocurre con la Cámara. Entonces, eso se puede acordar más que un informe escrito, coincido, porque muchas de las materias lo más probable es que no puedan ser colocadas en el informe. Entonces, y eso da esperanza. Muchas gracias, pero se agradece la aclaración porque a eso apuntaba la inquietud del senador Durresti respecto de una información que ya está establecida en todo caso en el actual inciso tercero. ¿Habría acuerdo de aprobar el inciso segundo, el numeral 1, en los términos contenidos en el proyecto? ¿Por unanimidad? Senador. Lo leo nuevamente. Una vez decretada la prórroga en los términos inciso cuarto, la información a que alude el inciso tercero será evacuada cada 15 días mediante un informe escrito dirigido a ambas cámaras. Así quedaría. ¿Por unanimidad? Muy bien. Ya. Vamos al inciso tercero, donde dice: con todo, una vez autorizada la prórroga en los términos del inciso cuarto, el Congreso Nacional podrá, por las 4/7 partes de las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores en ejercicio. ¿Eso está bien dicho así? Porque yo entiendo que la nomenclatura actual de la Constitución habla de los diputados y senadores. Sí, así es, presidente. No hace esa distinción de género. Tratemos de mantener la redacción actual de la Constitución, ¿les parece? Diputados y senadores en ejercicio. Ya, y en vez de 4/7 partes, mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. ¿No? Ya, votemos, señor secretario. A ver, el punto de fondo que ha hecho la senadora Ebensperger, y yo simpatizo con el tema de fondo,
es que de alguna manera, si la interpreto bien, senadora, el Congreso se pone a coadministrar el orden público y la seguridad del país. Entonces, senadora, público, por favor. El orden público es una de las principales obligaciones del Ejecutivo. Y el Congreso aquí lo que hace es autorizar una prórroga. Estamos asumiendo que la estamos extendiendo en la sexta prórroga, pero si se entiende que existe una grave alteración al orden público o a la amenaza a la seguridad nacional. Hay un hecho grave. No me parece a mí que sea el Congreso el que tenga que terminar un estado de excepción. Si no somos ejecutivo, no somos ejecutivo. Terminemos la solicitud del Ejecutivo. Ahora, claro, esto lo están poniendo pensando en un gobierno extremo, pero es que nosotros no podemos legislar pensando en extremos, tenemos que legislar pensando en lo que debe ocurrir. Uno no legisla para las excepciones, legisla para la generalidad. Entonces, yo creo que, así como a mí no me gustaría entregar las facultades del Congreso, del Senado, tampoco creo que el Ejecutivo deba entregar sus facultades de el orden público. Y aquí el Congreso se las puede quitar. Gracias, senadora. Las normas son abstractas, generales y permanentes. Tiene toda la razón. Senador Gailea. No, sí, solo quería, señor presidente, de que yo no comparto la argumentación de la senadora Ebensperger en esta materia, porque esto es un... ¿En qué lista están ustedes? Por favor, senador Gailea, que nadie lo interrumpa de su opinión, por favor. Me tienen cautivado los amarillos y demócratas, entonces no, es que hay que recordar de que acá estamos frente a un estado de excepción, que es una cuestión excepcional. De hecho, tan excepcional es que después de los 30 días, después de decretado que ese primer decreto sí que lo hace el presidente por sí y ante sí, de ahí en adelante solo puede seguir existiendo con autorización del Parlamento. Y eso es lo que yo pido que se reflexione. Solo pide el Ejecutivo, pero si no tiene acuerdo del Parlamento, no puede seguir con los estados de excepción. Y por lo tanto, desde ese punto de vista del origen de las renovaciones, es totalmente coherente de que si es que por alguna razón esto se salió de los parámetros que todos tuvieron en mente a la hora de autorizar estas prórrogas, el mismo órgano que fue el que autorizó sea el que pueda revocar esa autorización especial. Yo sé que no le voy a hacer cambiar la opinión a la senadora Ebensperger, pero quería dejar constancia de que a mí lo que me parece coherente en la legislación de los estados de excepción es esta norma. Gracias, presidente. Yo le voy a dar de inmediato la palabra al senador Araya y al Ejecutivo. Pero así como intentamos construir un acuerdo en los 45 días, tratemos de construir un acuerdo en torno a esta inquietud de la senadora Ebensperger que es legítima. Quizás habría que volver a los 4 séptimos y hacer más exigente la revocación, para no depender de una mayoría relativa. Quizás ahí podríamos construir no, claro, pero me refiero a que no hay porque si lo dejamos con mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, claro, no habría un quórum supramayoritario, a eso me refiero. Senadora Araya. Gracias. Presidente, lo que pasa es que esta autorización del Congreso, a mi juicio, no es o no cercena a la atribución presidencial, lo que equivale es al rechazo que el Congreso le puede dar en las renovaciones sucesivas. En el fondo, eso es lo que pasa, es que en el fondo esta norma, entre comillas, podría ser una transacción entre que el Congreso renuncia a aprobar cada 15 días a tener la facultad de poder revocar cuando lo estime pertinente con un quórum. No es respecto a la atribución presidencial, porque por ejemplo, en lo que discutíamos recién, no, es que en lo que discutíamos recién, si el gobierno pidiera esta autorización, pero por ejemplo quisiera venir por el estado de 15 días con el objeto de aplicarlo en su integridad, el Congreso le podría decir que no, y no está cercenando la atribución del Ejecutivo. Entonces, en esto más bien es una suerte de compensación, por decirlo así, de no renovar cada 15 días. Eso es. Muchas gracias, senadora Araya. Ministra. No, es que no podría decirlo mejor que el senador Araya, así que
me allano a su argumentación. Me allano a su argumentación y además insistiría, esto es una facultad muy excepcional, es una situación excepcional, y el hecho de que se ejerza con estos controles y estos contrapesos es parte de su lógica también. Y los 15 días entran en esa lógica, y si renunciamos a los 15 días, ponemos otro que garantiza eso, que va a haber ojos puestos en cómo se aplica esta facultad excepcional. Gracias, ministra. Senador. Yo quería pedirle a la senadora también, así como hay una consideración a lo que yo planteé en términos de plazo, y agradezco, colegas, por la discusión, por un tema. Yo planteaba menos, 30, 45, está bien. Creo, Luz, que se salvaguarda lo que tú construyes o lo que tú has argumentado, que no es facultad del Senado o del Ejecutivo, más que colegislar, cogobernar en relación a una facultad que cuesta a un Ejecutivo poder decretarlo. Tú lo planteas respecto de ejecutivos que uno desconfíe o que podemos tener. Es una hipótesis, pero yo creo que la última argumentación que señala el senador Araya y lo refuerza la ministra es precisamente que tú lo que tienes la facultad es a esa situación de extensión, que en definitiva lo que era por 15 es 45, en definitiva es un tercio de lo que tenía. Entonces, creo que haciendo el punto que no debiera haber un gallito, y en los juegos de contrapeso el legislativo no debiera tener esa facultad contra la declaratoria de esta herramienta de excepcional. Lo que el Senado o el Parlamento está teniendo es contra la prórroga por 45 días. Entonces, yo creo, Luz, que guardando tu punto y que lo comparto porque tú no puedes por una mayoría circunstancial, más aún si es una mayoría de un voto más en el presente, que tú le termines liquidando o le termines torpedeando una estrategia del Ejecutivo. Yo creo que se puede avanzar en esa línea, y creo que queda claro es impugnar esa renovación por 45, que creo que claramente va a ser excepcional, y que si estamos votando a favor anteriormente es para facilitar, como consignábamos acá, la planificación más adecuada, que creo que es el y si vamos a votar seguramente en contra del último artículo, va en la misma línea, porque tienes las facultades, pero le cuestionas al Ejecutivo esa 45 días. Gracias, senador Dorresti. ¿Usted estaría de acuerdo, senadora Sperger, en que pudiéramos dejarlo en 4/7 para hacer más exigente la revocación, senadora? Presidente, lo que pasa es que yo creo profundamente en los pesos y contrapesos. Y creo que con todo lo que acá se ha dicho, ese peso y contrapeso va a estar dado en la autorización de la prórroga que solicite el Ejecutivo por los 45 días. Ahí, ¿no es cierto?, se nos señala, se va a entregar una planificación, se va a decir lo que se va a hacer o no se va a hacer. Se ha dicho que esto es excepcional. Precisamente es excepcional porque se vive una situación excepcional. No se decreta estado de emergencia porque nos falten solamente carabineros, se decreta estado de emergencia porque hay una grave alteración al orden público o una seria amenaza a la seguridad nacional. Y frente a esas amenazas, no puede ser el Congreso el que le diga al Ejecutivo, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó su estado de excepción. Por una cosa política. Esto corto o largo, depende de por dónde se mire, casi 5 años que llevo en el Congreso, he visto que hay decisiones netamente políticas y no pensando en el bien de Chile. No pensando en el bien de Chile. Entonces, si el día de mañana hay un gobierno extremo que a la mayoría de los senadores no les dé a lo mejor seguridad de que va a ejercer adecuadamente herramientas como esto, bueno, le autorizarán la prórroga por 15 días y no por 43. Pero entregar la facultad aquí, que sea el Senado el que pueda revocarlo, no me parece correcto. No me parece, cuando lo que el país se supone para haber autorizado la prórroga por 45 días el Senado tenía en vista la grave alteración al orden público o la grave amenaza a la seguridad nacional.
Muchas gracias, senadora. Bueno, ya que no hay acuerdo para aprobarlo con enmiendas, sugiero que votemos el inciso en los términos originales con la revocación por quórum de 4/7. Señor secretario, tome la votación. Señor presidente, somete a votación el inciso sexto propuesto con la redacción original que ha propuesto el Ejecutivo, pero solo con la modificación formal que se ha planteado. Senadora, señora Bensperger. La modificación es que se habla de diputados y senadores en ejercicio, En contra. porque la otra expresión no existe en la Constitución. En contra. Sí, señora senadora. ¿El senador señor Araya? A favor. ¿El senador señor Durresti? A favor. ¿Senador señor Galilea? Quiero decir, presidente, de que a mí me gustaba más la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, porque me parecía un suficiente juego de pesos y contrapesos respecto a la autorización. La autorización es con simple mayoría. Y por tanto, que la revocación pasara de simple mayoría a una mayoría, a un quórum calificado en la práctica, me parece que es lo más lógico desde el punto de vista del control democrático. Pero nuevamente, como suelo hacer, me voy a allanar para que haya una mayoría en este sentido. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 rechazo. Muy bien, y vamos a el numeral 2, que es el último inciso tenemos que votar, que dice: agréguese en el artículo 43, en su inciso cuarto, y a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: sin embargo, esta última libertad, se refiere a la libertad de reunión, no podría restringirse si se hubiese requerido el acuerdo del Congreso Nacional en los términos del inciso cuarto del artículo 42. Yo entiendo que en la comisión sí hay bastante consenso respecto a lo que ha planteado la senadora Bensperger de prescindir de esta limitación, y que si se otorga el estado de emergencia en estos términos, se otorgue con las facultades habituales que tiene el Ejecutivo. Entiendo que hay acuerdo respecto de eso. Si es así, tendríamos que rechazar el numeral 2 y este inciso. Subsecretaria Macarena Lobos. También puede retirar el artículo. No queremos exponer al Ejecutivo a un revés. Presidente, por su intermedio, primero, saludar formalmente a la senadora, a los senadores, a quienes nos siguen, a la Secretaría, agradecer por el debate que se ha dado. Tal como lo planteaba la ministra del Interior y la ministra de Defensa, primero hay que recordar que hoy día los estados de excepción son facultativas las posibilidades de restricción de las garantías constitucionales. Siempre el artículo hoy día 43 habla que se podrán limitar estas facultades y es el decreto respectivo el que finalmente, ¿no es cierto?, ejerce esa facultad en atención a las condiciones concretas del caso específico cuando se decrete el estado de excepción. En la lógica de poder viabilizar este proyecto y en la búsqueda, como planteaba la ministra del Interior, de los equilibrios, lo que hace esta norma es que el Ejecutivo efectivamente se autorrestringe respecto de la facultad que tiene de poder limitar estas dos garantías constitucionales, y cuando hay un plazo de extensión mayor autorizado por el Congreso después de una sexta prórroga, determina que solo podría afectar la libertad de locomoción. Nosotros, como bien decía la ministra en el post del equilibrio de las facultades, del control democrático, de efectivamente no normalizar los estados de excepción y generar una menor afectación a las garantías constitucionales y darle viabilidad, tomando las palabras de la senadora Bensperger, política a que este proyecto pueda ser ampliamente respaldado en las dos cámaras, es que nos parece que la propuesta del Ejecutivo logra esa conjunción y ese equilibrio necesario para poder contar el Ejecutivo con esta herramienta en un corto plazo como se pretende. Gracias, presidente. Estimada subsecretaria, le debo pedir una precisión, porque cuando usted habla de viabilizar la aprobación de este proyecto en las dos cámaras,
yo creo que todos entendemos que parte de la coalición de gobierno le ha exigido al Ejecutivo prescindir de la restricción a la libertad de reunión. Entonces, si pudieran precisarlo para estar claro de qué estamos hablando, ministra. No, presidente, no, nadie le ha exigido al Ejecutivo nada, pero en las conversaciones que tuvimos recuerdo que hicimos un trabajo prelegislativo, la que estaba presente en todos los debates y en esta misma comisión es el tema del equilibrio, de cómo hacer que esta prolongación del decreto de estado de excepción no incurra, digamos, en una cosa muy gravosa desde el punto de vista de la restricción de las garantías constitucionales. Y tomando en cuenta que nuestra evolución constitucional en los últimos años ha ido por el lado de acortar estos periodos, y aquí lo que estamos haciendo es alargarlos, y visto que los estamos alargando con una experiencia a cuestas que nos muestra que en estos estados de excepción prolongados este tipo de restricción no se ha ocupado, nos parece que para preservar ese equilibrio, que es lo que le da viabilidad política a esto en el Congreso, este cambio, digamos, es significativo, es importante, porque en el fondo el Ejecutivo, si quiere un periodo más largo, es porque no va a ocupar esta herramienta. Si quiere ocuparla, entonces renovaciones más cortas y que el Congreso esté encima cada 15 días. No le cercena nada al Ejecutivo, pero genera un balance en el sentido de decir más plazo a cambio de un estado de excepción que no va a irrumpir respecto de ciertas garantías constitucionales. El de derecho a la locomoción parece como inevitable mantenerlo porque es de uso mucho más habitual. Tiene que ver con el funcionamiento en el territorio, en la circulación, y por lo tanto lo mantenemos. Pero el derecho a reunión, la experiencia nos ha mostrado que en estos estados prolongados no es el tema. Si uno va a restringir, va a decir la gente no se puede juntar, no puede haber reuniones de tal tipo, bueno, vamos a estado de excepción tradicional. Y tiene lógica, no es una maña de un sector que le exigió el Ejecutivo, es la idea de construir una solución equilibrada, vista nuestra historia también de debate en esta materia, en nuestra evolución en los últimos años en respecto al texto constitucional. Gracias. Ministra, a ver, nos quedan 5 minutos y por lo tanto yo sugiero que votemos este inciso en la forma que viene propuesto. Señor secretario. El señor presidente somete a votación el numeral 2 de este artículo único. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador Solaraya. En contra. Senador Sordurresti. En contra. Senador Sor Galilea. Quiero fundamentar un poco el voto, secretario, presidente. Yo recuerdo haber conversado este tema con la ministra del Interior y yo soy partidario, como parte del control democrático, de que el presidente mantenga estas facultades y que cuando pida una prórroga por, en este caso, 45 días, le explique al Parlamento, a través de su ministro del Interior, qué piensa hacer respecto de la garantía, porque no necesariamente va a limitar la libertad de locomoción en todas partes, ni tampoco va a limitar la de reunión en todas partes. Entonces, perfectamente puede explicitar, cuando pide la prórroga, qué es lo que piensa hacer, y que eso se refleje en el decreto. Y eso después es parte, a mi juicio, del control democrático que el Congreso debe hacer. Si el ministro del Interior o la ministra del Interior dice, yendo a la macrozona sur, en la comuna de Temuco no voy a restringir ni locomoción ni reunión, pero en el sector, no quiero nombrar ningún lugar específico, sí voy a limitar locomoción y sí voy a limitar reunión, perfecto, todo lo está explícito en las condiciones de la prórroga, que después tienen que estar reflejados en el decreto respectivo. Entonces yo prefiero, justamente para que el presidente de la República tenga todas las herramientas a sus manos, mantener esa posibilidad de restringir. Así que también voto en contra. Gracias, senador. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo interpretar, al igual que mis colegas, a la mayoría de la ciudadanía, que quiere darle más atribuciones al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, para enfrentar los problemas de seguridad y orden público que tenemos, y no a medias, sin medias tintas. Yo confío en que este gobierno y los gobiernos sucesivos, con todos estos contrapesos de poder, va a ejercer siempre con buen juicio esta facultad que permite limitar los derechos y garantías constitucionales. Así que, al igual que los colegas, voto en contra de este inciso. Gracias, presidente. Resultado de la votación, señor presidente. 5 votos por el rechazo.
Señor presidente, si me permite, quisiera a esta secretaría solicitar que sus señorías facultaran, por el artículo 121 del reglamento, introducir enmiendas de técnica legislativa, porque cambia, obviamente, la redacción ahora al tener solo un numeral. Solo por esta vez. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta y después trae el proyecto a la sala.